Buenos días y bienvenidos a una nueva cápsula experimental aquí en Cosmocaixa. Hoy vamos a hablar de las plantas piedra, algo que seguramente muchos de vosotros no hayáis oído nunca, otros sí, pero vamos a hablar un poco en profundidad con un experto. Para eso tenemos a Fernando Arias. Hola, Fernando. Muy buenas. Buenas, gracias por venir a Cosmocaixa a explicarnos un poco qué son las plantas piedra, ¿no? Por aquí, Fernando es un especialista en este tipo de plantas y, bueno, cuéntanos qué es lo que normalmente entendemos como plantas piedra. Bueno, pues las plantas piedras son un grupo de plantas cuya característica es que se asemejan a piedras para poder sobrevivir en un ambiente tan árido y tan hostil como el lugar donde viven, que es en Sudáfrica y Namibia, unos desiertos muy antiguos. Entonces, es una estrategia de supervivencia que tienen. La planta que se parece a las piedras no se ve, pasa desapercibida, no se la comen los animales, porque ahí, al no haber agua, pues los animales, estas plantas tan jugosas y que no son tóxicas, son un alimento perfecto. Entonces, si no se las ven, no se las comen. Y entonces por eso se asemejan a piedras. O sea, que siempre pensamos que el mimetismo es algo de los animales, que imitan a las plantas, a otros animales, pero vemos que las plantas también son capaces de imitar, en este caso, a las piedras, ¿no? Una estrategia de defensa. ¿Son solamente de una familia, una especie? ¿Hay mucha variedad? Engloban varias familias, aunque la más representativa son los lithops también llamados, ¿no? Que su propio nombre indica que son parecidos a piedras. Pero también hay otras, como son los Conophytum, como son lapidarias, como podríamos meter a Dromiscus, como podríamos meter a los Dinteranthus, y todas tienen esa característica, se parecen a piedras. No las ven los animales y entonces sobreviven, transmiten su genética, tienen hijos que se parecen a ellas, y las que no se parecen a piedras y son vistas por los animales se las comen y mueren. Claro. Vale, y veo que tenemos por aquí muchísimas especies, cada uno es una especie, ¿no? Cada macetita tiene una especie diferente. Veo que son muy parecidas, o sea, que identificar especies tiene que ser algo complicado, ¿no? Sí, hay veces que dentro de la misma especie incluso tienen variaciones y eso complica un poquito más la identificación de la planta. Ellas tienen una variabilidad genética muy grande, van manifestando diferentes aspectos y entonces a veces es difícil llegar a clasificarlas. Todas tienen unos nombres y unos códigos, los números de Cole se llaman, y van clasificadas con el nombre de la planta, la especie a la que pertenece, y luego llevan un código con unos números y unas letras que nos ayuda a diferenciarlas unas de otras. O sea, que serían como variedades dentro de la misma especie, Eso ¿no? es. Incluso hay formas y poblaciones con determinadas características que también se señalan. Vale. ¿Y puedo coger alguna para mostrarla? Claro que sí. Por ejemplo, aquí, esta es un lithops, en este caso, ¿vale? Que estas son a lo mejor pues las más típicas que puede conocer la gente, esta forma clásica. Y algo curioso, porque aquí en Cosmocaixa hemos tenido alguna vez exposición de Fernando, y los niños las tocan pensando que son duras, que son como piedras, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar para tocarlas despacito. Son duritas, pero no es una piedra, ¿no? Es una planta. Porque otra cosa, ¿esto que vemos de la planta qué es? Porque no tiene forma de planta. Claro. Estos son dos hojas que se han engrosado, se han transformado en hojas gruesas y carnosas para almacenar agua, pero en realidad son dos hojas. Es la evolución de dos hojas para poder aguantar mucho mejor la sequía. Por su forma almacenan las formas esféricas, siempre almacenan mayor cantidad de agua con el mínimo espacio al exterior expuesto. Claro, les interesa conservar la humedad, ¿no? Entonces esa forma esférica lo favorece. Y tienen estos dibujitos porque se van pareciendo pues a las rocas y al entorno donde están. Si fuera un color liso se camuflan peor que si tiene algún tipo de dibujo. Y luego, porque son hojas y hacen la fotosíntesis, ¿no? Pero no tienen el típico, algunas sí que tienen un color más verdoso, pero tienen un color grisáceo similar al de las piedras, pero tienen clorofila, ¿no? Eso es. Y son una especie, estos dibujitos, si se ven al trasluz, son unas ventanitas, unas pequeñas ventanitas por las que llega la luz a la zona donde realizan la fotosíntesis, porque ellas muchas veces viven a ras de suelo, casi enterradas en la arena. Vale, o sea que la luz atraviesa y por abajo es por donde tienen esa clorofila, donde hace la fotosíntesis, etc. Efectivamente. Genial. Bueno, veo que algunas tienen flores. Son flores de verdad, ¿no? Porque seguro que más de una vez te dicen que has pinchado la flor, ¿no? Como nos pasa muchas veces en los cactus, ¿no? Que la gente compra los cactus, qué bonito, tiene una flor, y luego descubres que es una flor pinchada, ¿no? Sí.
En este caso son las flores reales de estas plantas piedra, de estos lithops, ¿no? Que florecen en otoño normalmente. Dependiendo de la especie, empiezan aquí en España desde julio aproximadamente hasta enero, que son las especies más extremas. Pero por regla general suelen florecer casi todas en septiembre-octubre, que también es algo que despista a la gente. No me florecen, intentan forzar la floración en primavera cuando en realidad florecen siempre en otoño. Forman esos capullos durante el verano y emergen entre las dos hojitas, como se puede ver en alguna. Sí, mira, cojo una y la enseño. O en esta otra, ahí están los capullos formándose. Aquí ya ha salido la flor, sale entre las dos hojas, sale el capullo floral y la flor ahí. Eso es. Son flores que duran aproximadamente una semana y que se abren por la tarde. Todas las tardes se abren, efectivamente, se cierran durante la noche, durante la mañana permanecen cerradas, por el sol también, porque se deshidrataría muchísimo la planta con la flor expuesta. Además, los insectos tampoco salen cuando hace tanto calor. Y entonces, cuando el sol empieza a bajar un poquito, es cuando se abren las flores. Y una semana, ¿no? Una semana suelen durar. Sí. Claro, porque si estamos hablando que son esféricas para perder agua, claro, aquí hay mucha superficie que perdería mucho agua. Efectivamente. Y bueno, son dos hojas. ¿Solo tienen dos hojas durante toda su vida? ¿O...? No. Estas plantas tienen una peculiaridad que les permite sobrevivir además en estas zonas si son atacadas por algún animal. Hay veces que los animales las prueban y no terminan de comérselas enteras. Y es que cada año renuevan las hojas. Cada año el par de hojitas que vemos en superficie se seca y emerge otras dos nuevas hojitas. Tenemos algún ejemplo por aquí en el que se puede ver cómo la planta se abre y emergen dos nuevas hojitas. Eso ocurre al final del invierno. Estas dos nuevas hojitas emergen de la planta consumiendo las hojas viejas. Terminan de consumirlas, se secan, se forma como una especie de papel que en el hábitat les sirve de protección. Para el invierno, ¿no? Eso es, les sirve de protección, la sombrea, si hay excesivo frío, porque estas plantas también aguantan bastante frío, las protege y sirve como aislante térmico, y las nuevas hojitas emergen entre ellas, las secan y forman una nueva planta. Si tiene suficientes nutrientes y aporte hídrico y suficiente agua, pues en vez de salir dos hojitas, salen cuatro, como podemos ver aquí. Vale, sí, ahí se ve perfectamente. Entonces, dos y dos. Eso es, y así sucesivamente formando colonias con cientos de hojitas a veces. Vale, porque por ejemplo, estas que tenemos por aquí podrían ser originarias de una única planta que se han ido dividiendo, salen 2, 4, de esas 4 pueden salir 16, ¿no? Etcétera. Y al final tenemos como pequeños grupitos. Y colonias, Claro, que además de esa manera se camuflan mejor, ¿no? Al parecer un puñado de piedras, nadie parece que es una planta aislada. Y se van adaptando un poquito al terreno a medida que esas hojas secas se van protegiendo a las nuevas hojas que van saliendo. Se parecen esas hojas secas también mucho más todavía a las rocas. Entonces no aparecen tan desnudas en el hábitat como pueden aparecer en el cultivo que nosotros habitualmente hacemos. Sí, por aquí están muy bonitas, muy despejadas, pero me imagino que en el campo pues habrá piedras entre medias, cosas por ahí que se camuflen mejor todavía, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hay algunas flores unas plantas con flor, aquí estas que ya se están marchitando las flores, ¿no? Eso es. Y posteriormente ahí encontraríamos los frutos, las semillas, etcétera, ¿no? De hecho, aquí ya se está formando el fruto. Ahí podemos ver el fruto, que podemos apreciar quizá mejor, en alguna de las fotografías podemos apreciar mejor. Que por cierto, hago un inciso, Fernando es fotógrafo, aparte de ser un especialista en estas plantas piedra, y estas fotos son suyas, que son una auténtica maravilla. Continúa con el fruto. Estos frutos albergan las semillas cuando se secan, en principio son jugosos, duran muy poquito estando verdes, se secan enseguida y guardan dentro, como una cápsula bien cerrada, todas las semillas. Son unas cápsulas que se abren con la humedad para dejar al descubierto las semillas solamente en ese momento en el que hay humedad y las probabilidades de germinación son más altas. Vale, o sea que en tiempo seco están cerradas, cuando se mojan se abren. Se abren a tiempo real, tardan muy poquito en abrirse, entonces las semillas caen y germinan. Y en cuanto se seca otra vez el fruto, la cápsula se vuelve a secar y a guardar las semillas hasta
otro momento. Claro, porque ahí me imagino que los días de lluvia en Namibia, Sudáfrica, tienen que ser muy escasos al año, ¿no? Muy escasos. Entonces solo se abren los días en los que llueve. Hay más humedad, Más humedad, no sé, si hay mucha humedad también se abrirían. Eso es. ¿Y las semillas son grandes, pequeñas? Son muy pequeñas, están por debajo del medio milímetro prácticamente. Vale, o sea que son muy pequeñitas. Algunas incluso son como polvo. Ajá. Son como polvo. A la hora de sembrarlas, se vuelan si respiras encima. Claro, entonces, al tener la cápsula cerrada, evitan que el viento también se las lleve, ¿no? Solamente para que germinen cuando las condiciones son buenas. Eso es. Genial, qué curioso. Plantas inteligentes, ¿no? Sí. Bueno, también te iba a preguntar así rápidamente, para diferenciar los grandes grupos de plantas piedra, de los lithops, has hablado de Conophytum, ¿algún truquito para saber por lo menos a qué familia? Porque vemos que no es solo una familia, sino que hay familias, géneros, especies muy diferentes. Entonces... Bien, los Conophytum son mucho menos conocidos en cultivo. Lithops todavía podemos encontrar en algunos viveros, pero Conophytum es más difícil encontrarlos. Y tienen una característica, sobre todo en el periodo de reposo, que los hacen muy diferentes a los lithops. Así como los lithops hemos comentado que se abren esas dos hojas y emergen las hojas nuevas, en los Conophytum quedan las hojas viejas completamente secas, formando una especie de esfera de un papel seco. Entonces la planta parece muerta, o sea, simplemente se ve una cosa seca ahí en el periodo en el que más calor hay, que es cuando esas hojas se secan, que es en verano. Y cuando empiezan a aparecer las primeras humedades, lluvias, nieblas, los días empiezan a ser más cortos, la planta empieza a hidratarse. Esas hojas que hay dentro, porque dentro están las hojas nuevas, empiezan a aumentar de tamaño, rompen esas hojas viejas, esas cáscaras, y emerge la nueva plantita, florece y empieza su ciclo anual de nuevo. Aquí tenemos un Conophytum, por ejemplo, un Conophytum que está dando una flor, una flor que en este caso todavía no se ha abierto. Muchos de los Conophytum son flores nocturnas también. ¿Y ahí en el Conophytum son dos hojas o es...? Son dos hojas, en realidad son dos hojas, pero lo que pasa es que la fisura que tiene entre ellas se ha ido dividiendo, o sea, se ha ido disminuyendo tanto que aparece a veces una sola esfera. Sí, porque parece una esfera, pero bueno, siguen siendo dos hojas unidas. Vale, vemos los lithops, los Conophytum. También están las lapidarias. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una lapidaria también. Impresionante. Una lapidaria, que las lapidarias conservan las hojas viejas. No se secan las hojas en cada ciclo anual, sino que van conservando un grupo de 4 a 6 hojas todos los años. Estas tienen una... Una lapidaria sería esta, por ejemplo. A ver si la podemos sacar con cuidado. Vale. Y esta sería una lapidaria. Vale, que van conservando unos cuantos pares de hojas. Efectivamente. Claro, estas probablemente sean menos conocidas porque parecen menos a piedras, ¿no? La gente siempre busca, pues eso, que se parezcan a las piedras. Pero bueno, están dentro de este grupo que denominamos así genéricamente plantas piedra. Eso es. También tenemos Titanopsis, por ejemplo, que tiene una textura muy rugosa. Estas son bonitas. Estas son también mesembriantemos, tienen la misma estructura en las flores, la misma estructura en los frutos, pero su forma de crecer es diferente. Son hojitas que van saliendo y que tienen esta textura tan rugosa que cuando hay también mucho periodo de sequía se contraen y forman grupos muy compactos que son muy parecidos a rocas. Estas plantas varían mucho tanto de forma como de color a lo largo del año, porque las nuevas hojas, cuando emergen de dentro de la propia planta, salen de un color verde claro, otras veces un poquito más oscuro, pero normalmente de colores verdes, y a medida que van recibiendo radiación solar y van recibiendo el frío y las condiciones meteorológicas, que son bastante adversas, adquieren tonalidades rojizas, amarillentas, violetas, moradas, rosadas, que las hacen muy atractivas. Y también van cambiando de forma porque al mudar esas hojas se les van abriendo unas, van saliendo las otras y entonces van cambiando constantemente de forma. Son plantas que se están adaptando constantemente al terreno. Y bueno, para terminar, por seguro hay mucha gente que ha sentido curiosidad al ver todas estas plantas. ¿Es difícil mantenerlas en casa? Alguien que no tenga ni idea de jardinería, de plantas, etcétera, ¿podría cultivar esto? ¿Es complicado? No, es muy fácil. Además son plantas muy agradecidas para cultivar en casa porque no ocupan un gran espacio. Sí, ¿no? Una macetita, ya habéis visto que las macetas son, nada, muy pequeñitas, con lo cual en
alféizar de la ventana, ahí puedes tener muchas especies, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta unos pequeños consejos muy sencillos de seguir. Son de exterior, no se deben tener en interior. Podemos tener una bandejita para enseñar a nuestros amigos, pero rápidamente la debemos volver a sacar al exterior. Y se deben cultivar la mayor parte de ellas, si no todas, en tierras que no tengan materia orgánica. Tierras minerales, tierra del campo, la tierra que encontramos en el campo. En el parque está así mala, ahí saldrían adelante estas. Eso es, o arenas. Por lo que entendiendo que tampoco habría que abonarlas, ¿no? No, muy poca necesidad de nutriente tienen. Ajá, o sea muy que poca. Poco agua, pocos nutrientes, con lo cual todo parece que es fácil. Sí, solamente los Conophytum quizá, pero vamos, los Conophytum son un poquito a lo mejor más delicados, pero lo que son los lithops son muy fáciles de tener en casa la mayor parte de ellos. Una orientación este, sureste, si queremos pues no sé, que se nos hagan más grandes, podemos sombrearlo un poco en verano, pero son plantas que pueden vivir perfectamente en nuestra casa. Están adaptadas al calor del verano, al frío del invierno, la noche en el desierto también es muy fría. Aguantan temperaturas muy bajas también, pueden llegar... ¿No se llegan a helar? No, estas plantas, bueno, se pueden llegar a helar, lógicamente, pero la mayor parte de ellas soportan 5 grados bajo cero sin problema, muchas de ellas 10 grados bajo cero, a condición de que la tierra y la planta estén secas. Vale. O sea, cuando llega el frío fuerte aquí en España, los meses de sobre todo diciembre y enero, la planta debe estar deshidratada. Debemos dejar de regar un mes antes para que la planta pues se ponga un poquito más blandita. En vez de estar tan turgente como la tenemos el resto del año, está un poquito más desecada. Las células tienen menos agua, la proporción de jugo de la planta es mayor en las células y entonces aguantan muchísimo mejor esa temperatura tan baja. Claro, pues si no, como es todo agua, si no se congelaría rápido, se reventaría. Y me imagino que en la tierra igual, ¿no? Si está todo muy encharcada, se congela y las raíces pues sufrirían daño. Sí, ¿no? sí. O sea que bueno, a priori es bastante sencillo. Bastante sencillo, sí. Y muy bonitas. Yo la verdad te pueden acompañar durante muchos años en tu casa y no necesitas ni cambios de maceta todos los años, ni abonado todos los años. Porque ¿cuánto puede vivir un lithops? Pues pueden pasar de los 100 años. No me digas, Sí. 100 años. Cultivadas pueden pasar de los 100 años. Claro, parece algo, 2 hojitas, ¿no? Parece algo como muy delicado y resulta que es todo lo contrario. Viven mucho, aguantan condiciones extremas. Sí. La zona donde viven además tiene unas características, no a lo mejor en lluvia, que llueve muchísimo menos y muchas de ellas solamente viven de las nieblas, pero sí en variación de temperatura, en cuanto al día y la noche, en cuanto al invierno y el verano, y en cuanto a la incidencia del sol, es muy similar a la de España, el clima mediterráneo. Claro, sí, porque hay una parte ahí en Sudáfrica que tiene clima mediterráneo, Eso con lo es. cual, pues bueno, esas variaciones estacionales supongo que aguantarán aquí más o menos también, ¿no? Sí. Muy bien, pues oye, me has dejado impresionado con todas estas plantas y bueno, pues nada más, muchas gracias Fernando por todo esto que nos has enseñado hoy por aquí. Encantado. Y nos despedimos hasta la semana que viene con más experimentos y más ciencia.